del poder creativo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que tiene el poder para cambiar, para transformar, para hacer algo nuevo. Por eso es que es la palabra creativa de Dios, la palabra de Dios. Usted puede ir a un concierto, usted puede ir a muchísimas cosas, muchísimas actividades, y sus emociones se pueden alterar y se pueden sentir gozo, pero no se va a edificar como lo edifica la palabra, porque es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que edifica, la que restaura. Es la palabra de Dios depositada en el corazón, depositada en esa tierra, es la que va a hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Habla su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y vamos a aprender algo poderoso de la palabra del Señor. En el capítulo 1 de Génesis, dice en el versículo 1 y 2, y vamos a leerlo hasta el 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Verso 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es importante que nosotros entendamos este principio. Todo lo que existe fue creado con solo Dios decir: hágase. Y así como narra el libro de Génesis en el capítulo 1, y dice: y la tierra estaba desordenada, y al estar desordenada estaba vacía. El libro de Génesis habla específicamente de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esa tierra. Que esa tierra, antes de oír la palabra de Dios, se encuentra en un estado de desorden. Esa tierra que somos nosotros, antes de oír la palabra, está desordenada, está vacía, no tiene sentido, está en tinieblas. Pero cuando la palabra de Dios entra, es recibida, se hace una separación. Se separa la tiniebla, porque lo que separa la tiniebla de la luz es la palabra de Dios. Todo aquel que no ha recibido la palabra de Dios está desordenado y vacío, y está en tiniebla. La tiniebla lo cubren. ¿Y cómo es la tiniebla? Bueno, tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, porque lo único que tienen es oído físico para oír y ojo físico para ver, pero no tienen oídos espirituales para oír y discernir, y no tienen ojos espirituales para ver las cosas como la ve Dios. Esa es la diferencia de cuando oímos la palabra, o cuando Dios envía la palabra y nosotros la recibimos. Se produce una separación, porque es la palabra de Dios, cuando cae en nuestro espíritu, la que hace la separación de tinieblas a luz. ¿Cómo sucede esto? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 3, dice, haciendo una referencia a este pasaje de Génesis, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿qué es lo que es la palabra constituir? Constituyó. Es una palabra que en el original griego tiene una traducción que significa arreglar, poner en orden, equipar, ajustar y preparar. Todo estaba desordenado y estaba vacío. Pero cuando la palabra de Dios entró, les repito, vino y constituyó el reino de Dios ahora, y eso significa que vino a arreglar lo que estaba desordenado y vacío, vino a poner orden, vino a equipar, vino a poner lo que hacía falta, vino a poner lo que Dios quería que cada uno tuviera, para que miráramos la cosa ya no del modo que la vemos nosotros, sino del modo que la ve Dios. Para que ahora oigamos la cosa no como nosotros la oímos, sino como la oye Dios. Para eso tiene que estar el oído espiritual afinado para poder oír las cosas que son de Dios. Cuando la palabra entró en nuestro espíritu, entró con ella la luz. La luz. Y fue esa luz la que separó, te repito, la tiniebla, para darnos ahora el conocimiento de Dios. Hasta que esa luz no entra y hace una separación de la tiniebla, la persona no va a poder entender lo que es la gloria de Dios. Va a sonar como un idioma raro. Vamos a creer que nos están hablando en chino, porque no vamos a entender absolutamente nada. Miren lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a esta palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 4, y versículo 6. Dice el apóstol Pablo: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué palabra tan poderosa nos está dando aquí el apóstol Pablo? Se la voy a repetir. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es la luz? Diga conmigo: Jesucristo. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la palabra. Y cuando la palabra, que es Cristo, entra a la vida de un hombre o de una mujer, entra la luz a esa persona. Y por eso es que se produce una separación. Ya no andamos en tiniebla. Ahora sí sabemos decirle a las cosas que son como son. Ahora no le decimos la cosa como el mundo se la dice, porque ahora tenemos la luz de Cristo que nos alumbra y nos da con exactitud la claridad, porque ahora resplandece en nosotros la luz de Cristo y nos hace ver las cosas verdaderamente como son, como la ve Dios. Y ya no somos de lo que le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo, y mucho menos vamos a apoyar ni a mezclarnos con las tinieblas, porque ya las tinieblas han ido pasando. Ahora la luz de Cristo brilla en nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder para separar, cortar. Es la palabra la que separa. Y quiero que tú entiendas bien esta palabra en este día, porque si tú logras entender esta palabra en este día, tú vas a salir y vas a dar un salto.
va a dar un salto de la ignorancia a la claridad, de la tiniebla a la luz. El Espíritu Santo te va a ayudar a descifrar las cosas de Dios como son, a ver las cosas como son. Vuelve al libro de Hebreos para que veamos la eficacia y el poder de la palabra de Dios, de lo que es capaz la palabra de Dios de hacer cuando nosotros la recibimos. La palabra, acuérdate, la palabra de Dios es algo espiritual. Por eso tiene nuestro espíritu que estar atento para recibirla, porque el alma no quiere. Cuando la luz viene, hace una separación de alma y espíritu. El ser humano se compone de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. El alma está completamente ligada al espíritu. Entonces, el alma quiere hacer lo que el espíritu no quiere hacer. Pero cuando la luz de Cristo entra, hace un corte, hace una separación. El alma no quiere alabar a Dios, pero el espíritu está ansioso por alabar a Dios. Entonces, cuando la palabra viene y corta y hace la separación, con facilidad tú le vas a decir al alma: alma, sométete a la orden del espíritu, porque ahora mi espíritu anhela estar con Dios. Amén. El alma se va a sujetar a la orden del espíritu, no el espíritu sujetarse a la voz del alma. Espero que esto no suene raro para algunos, pero tengo que predicárselo como el Espíritu Santo no ha dicho que lo hagamos. En el capítulo 4 del libro de Hebreo, dice en el versículo 12, un verso muy conocido, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos palabras sumamente importantes. Tiene vida. Diga conmigo: la palabra de Dios tiene vida y poder. O sea, no es una palabra muerta, no es una palabra pasiva, es una palabra activa que se va moviendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si comenzamos a analizar este verso, aquí duraríamos bastante tiempo profundizando en lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en este versículo 12. Lo que le dije, se lo repito otra vez: es la palabra de Dios que es viva y eficaz, que tiene poder y es activa, la que tiene la capacidad de discernir, de separar, de cortar, hace un corte. Por eso cuando la palabra de Dios entra, tu vida se convierte en un antes y en un después. Hay una separación, y así como la Biblia está compuesta de dos testamentos, ahora se habla antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo vino a partir, vino a hacer una separación de un antes y un después. Y es lo que sucede en la vida de una persona cuando Cristo entra. Cristo, que es la palabra, entra a esa vida, se hace una separación de un antes y de un después. Nadie que haya recibido la palabra y la palabra haya entrado en su corazón, en los tuétanos, puede permanecer como antes. Amén. Todo aquel que diga que ha recibido a Cristo,
pero sigue en su mismo mundo, es una evidencia clara de que no ha habido un corte. O sea, la palabra no la recibió. Y se cumple la palabra, como dice, de oída te había oído. Y como dijo el profeta, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos. Porque con el corazón es que se cree. ¿Qué es lo que es el corazón? Es lo que está dentro de nosotros. Es el otro yo que está dentro. Y cuando ese otro yo que está dentro de mí abre sus oídos, recibe la palabra, se produce esa separación. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra, y no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Todo lo que está hecho, todo lo que está creado, todo queda al descubierto delante de Dios. Nada se podrá ocultar de su presencia, quiera uno entenderlo o no quiera entenderlo. La palabra de Dios es como un martillo. ¿Usted sabe lo que hacen los martillos? ¿Qué hacen los martillos? Golpean. Cuando usted quiere romper algo y usted no lo puede hacer con la mano, ¿qué usted hace? Usted busca un martillo. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios martilla. Y en otras ocasiones es fuego que consume y quema. El martillo da y destruye, pero para construir de nuevo. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Versículo 29. ¿Qué dice el Señor? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, por eso es que cuando la palabra viene, confronta, porque nos deja al descubierto. Cuando la palabra de Dios entra, nos deja al desnudo y nos hace ver en realidad si andamos bien o si andamos mal. Ahora, el problema es, en muchos de los casos, cuando ponemos resistencia. Pero una de las noticias que te tengo, que por mucha resistencia que pongamos, cuando Dios tiene propósito, te vas a martillar más duro. Te va a dar más fuerte. Porque si te tiene que romper con el instrumento que sea, te va a romper. Recomendación. Lo mejor que podamos hacer es ser sensible, permitirle al Señor que con amor, como Él es amor, que no nos pase por el martillo ni por el fuego, para que no vengan los ay y los dolores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Dios ahí, sí, es que te quiero echar la mano, pero tú andas de reverde. Entonces agarro el martillo para ¡boom! Para evitarnos los ay y la queja, lo mejor que podemos hacer es ser sensible a la palabra de Dios. Cuando dicen amén, lo único que no le será quitado y lo que usted se llevará para la eternidad es lo que usted reciba de Dios y lo entre en su corazón. Después todo lo del mundo es vanidad, que en cualquier momento todo se queda. Lo único que permanecerá para siempre es cuando usted dedica el tiempo, presta su atención a oír la palabra del Señor. Amén. Habían dos hermanas que estaban en el lugar donde estaba Jesús. Una estaba ocupada y preocupada por las cosas de afuera, por los oficios, pero otra se sentó a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, esta ha escogido la mejor parte, la que no le será quitada.
Todo lo demás un día nos será quitado, pero el tiempo que nosotros dispongamos para Dios nunca se nos será quitado. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para producir cambios radicales en nuestras vidas. Isaías capítulo 55. Pequeño estudio de la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra del Señor? Amén. Mire qué dichoso usted, que si no trajo Biblia, se la presentan ahí en el frente. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. ¿Quién está hablando aquí? Hay algo muy importante. Tenemos el libro más importante de todas las literaturas escritas encima de la tierra, porque es aquí donde tenemos la bendita palabra de Dios. Y aquí Dios nos está hablando y nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Porque así como la lluvia cae y la nieve y no vuelven, sino que mojan la tierra y la hacen germinar, hacen que la semilla que cae a la tierra nazca, brote, nazca y produzca, así también la palabra de Dios, como cuando cae en nosotros que somos esa tierra, se va a cumplir el propósito de Dios. Santo. La palabra de Dios tiene el poder para producir sanidad y liberación. Recuerde que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, les repito, estamos hablando de Jesucristo. Él es la palabra. Él es la palabra. Había un hombre que conocía, y es impresionante, hermano, porque en el Salmo 107, versículo 20 dice que Dios envió la palabra y lo sanó a todos y lo libró de la ruina. Pero cuando vamos al libro de Mateo, al capítulo 8, yo me gozo con la palabra. Cuando vamos al libro de Mateo en el capítulo 8, vemos la historia de un hombre, un jefe, un centurión, era un jefe, una persona que tenía a cargo muchos soldados. Y este hombre tenía un criado a quien amaba y se estaba muriendo. Pero este hombre había leído lo que decía el Salmo 107, versículo 20. Y él sabía que ese hombre que estaba ahí, que se llamaba Jesús, era la palabra enviada que decía el Salmo 107, versículo 20. En el versículo 8, en el verso 5, él dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero observe lo que dice el versículo 8. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor,
no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no se sentía digno de recibir en su casa a este hombre, pero él sabía que ese hombre era la palabra enviada de parte de Dios para sanar, para liberar, para restaurar. Y por eso él le dijo: yo no soy digno de que tú vayas, solamente declara, di la palabra y yo estoy seguro que mi siervo va a ser sano. Jesús quedó maravillado cuando oyó la declaración de este hombre, y al final del relato él le dice: vete en paz y tranquilo, y así como tú has creído, te sea hecho. Si verdaderamente tú has creído que yo soy la palabra, y que si la palabra entra a tu casa va a resolverte el problema, vete tranquilo, en paz, y que te sea hecho como tú has creído. ¿Qué Dios nos está hablando a nosotros? Yo no sé el problema que puede estar amargando tu vida, la situación que puede estar pasando en tu vida, pero si tú has creído que la palabra fue enviada y tú la recibes y la llevas a tu casa, Dios te garantiza que la luz entra al entrar la palabra, y la tiniebla va a ser separada, y va a comenzar a ver la gloria, el resplandor de Dios. Va a comenzar a ver cosas que no veía, va a haber milagros, va a haber cosas extraordinarias en tu vida. Cosas grandes van a comenzar a ver cuando logre entender que la palabra fue la que fue enviada. ¿Sabe por qué mucha gente no sucede nada? Porque como dice el libro de Isaías, este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón permanece lejos. Porque su corazón está vagando en la cosa del alma, en la cosa que el alma quiere. Por eso el salmista le dijo: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque si no hubiese sido por él, tu alma te queda allá en el Seol, en el infierno. Y él le da una orden y le dice al alma: alma mía, bendice al Señor y no sea malagradecida. Porque te repito, el alma no quiere oír estas cosas. El alma le gusta la pachanga, le gusta el juego, la playa, el cine y todas esas cosas. Pero el espíritu está clamando: tengo hambre y sed de ti, Señor. Necesito de ti. Entonces, cuando tú sometes el alma a la voluntad del espíritu, el alma se sujeta y el alma va a ser saciada. Al contrario, si una persona no une su alma con el espíritu de Dios, siempre va a andar seca en lugares desiertos, desordenada y vacía, y las tinieblas lo cubrirán, y no va a poder ver el sol de justicia que se va manifestando en la vida y resplandeciendo en tu vida. Por eso hay mucha gente, lamentablemente, aún en las iglesias cristianas, que no pueden disfrutar, no pueden ver la luz de Cristo brillando en ellos. ¿Por qué? Simplemente porque no han permitido que la palabra entre en ello, haga la función que tiene que hacer. Y así como desciende la lluvia y la nieve y moja la tierra, así la palabra de Dios entra y va a mojar tu vida y te va a hacer ver las cosas que antes no podía ver. La palabra que Jesús dijo, y me fascina hablar la palabra de Dios, porque cuando estoy hablando la palabra de Dios, no estoy hablando de otra cosa sino de Jesús, de Cristo. Y hablar de Cristo tiene que ser nuestro deleite. La palabra dijo, mira lo que dijo la palabra: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. San Juan capítulo 8 versículo 12. Pero esa misma palabra, porque fue la palabra la que bajó del cielo y se hizo carne, un ser humano, y caminó y anduvo. Pero esa misma palabra declaró y dijo, San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y me fascina cuando esa palabra dijo en San Juan capítulo 5 verso 24, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿De qué muerto está Dios hablando? No los muertos que están en la caja o están enterrados, los muertos que están sentados en las sillas en las iglesias, pero están muertos espirituales. Y Dios le dice, todo aquel que abre su oído y oye la voz del Hijo de Dios, saldrá de la muerte a la vida. Y no habrá condenación para aquel que oiga la palabra, la entre. Por eso cuando Jesús estaba predicando, fueron y le dijeron, mira, tu mamá y tus hermanos te buscan. Quieren hablar contigo. Jesús le dijo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está la bienaventuranza, en oír la palabra de Dios y guardarla. Entonces, en este día, mis amados, el Espíritu Santo nos quiere exhortar, nos quiere motivar, que no seamos indiferentes a la palabra de Dios. Que entendamos que hasta que la palabra de Dios no haya sido injertada en el espíritu de la persona seguirá mendigando. Podrá tener todo lo que tenga, todas las cosas del mundo, pero siempre estará vacío. Porque el alma se saciará con Dios o siempre estará vacío. Por eso la gente busca ser satisfecha en muchísimas cosas, pero se da cuenta al final de la jornada que va a terminar cada día más en la ruina. Porque la palabra dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Todo aquel que quiera salir de la ruina, la exhortación que el Espíritu le da hoy es, si oye hoy la voz del Hijo de Dios, no endurezca tu corazón, no cierre el oído. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Y te voy a decir algo, iglesia de Dios. Estamos en tiempos difíciles, pero cada día que va pasando se va arreciando más. Y si tus convicciones no son fuertes, si tu fe no está firme en el Hijo de Dios, van a llegar los momentos en los cuales no va a poder decidir. Porque la corriente del mundo es tan fuerte que no va a tener la herramienta, la fortaleza para decidir sabiamente. Hoy es el día, dice el Señor. Si hoy oye la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Porque hoy es el día de hacer un traspaso en tu vida. De que haya un antes y que haya un después. Hoy es el día de abrirle la puerta al Hijo de Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Yo quiero comenzar una nueva vida contigo. Nunca te arrepentirás. Será la decisión más sabia que haya podido hacer en toda tu vida, de recibir al Hijo de Dios en tu corazón. Decirle al Señor que entre en tu vida. Decirle al Señor que tome el control, que tome la autoridad en tu vida. Y que Él sea quien dirija tus pasos, que Él sea quien dirija tus pensamientos, que Él sea quien dirija tus emociones. Te garantizo que el único lamento que vas a tener un día será decir, Señor, ¿por qué no viniste antes a mi vida? ¿Por qué yo no oí antes tu palabra? Pero hoy es el día de salvación, te dice el Señor. Hoy es el día para que si la palabra de Dios ha entrado en tu corazón, tú la recibas y le diga al Señor, Señor, yo anhelo que tu palabra encuentre ese lugar dentro de mí y brille esa luz de Cristo en mí. Ya no quiero seguir en la hipocresía, no quiero seguir en el anonimato, no quiero seguir en la indiferencia, no quiero seguir siendo indiferente a la cosa de Dios. Pidámosle al Señor en este día que nos abra el entendimiento y que la luz de Cristo brille en nosotros y que seamos verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. En este día, mis amados, mi exhortación que le doy es que si hoy oye la voz de Dios,
No cierre tu corazón, abre tu corazón a Jesús, que es lo más importante que un ser humano puede haber recibido en su vida después de haber nacido y tener uso de razón. No hay nada en la vida, te repito, que pueda saciar la necesidad de tu alma que no sea Jesucristo.